¿Pueden ver mi pantalla? ¿La visualizan? Sí, profesor, sí se puede. Sí. Ya, excelente. Entonces, vamos a dar inicio. Entonces, vamos a ver hoy día 5 patologías que nos piden, sobre todo para ver la parte nutricional y cómo podemos manejar estas enfermedades. La tuberculosis, el VIH, la anemia, la diabetes y la hipertensión arterial. Entonces, las enfermedades que nos están pidiendo son bastante importantes, sobre todo porque son de manejo largo y que requieren, aparte del manejo farmacológico que puedan tener de fondo, van a requerir mejorar su estado nutricional. Si no hay mejoría de estado nutricional, vamos a ver que estos pacientes se van a deteriorar rápidamente. La primera enfermedad que vamos a hablar va a ser relacionada a lo que es tuberculosis. Pero antes de comenzar con tuberculosis, recordemos lo siguiente. Toda enfermedad va a condicionar un cambio del estado metabólico. ¿En qué va a consistir este cambio del estado metabólico? Va a consistir en un estado catabólico. ¿Qué significa estado catabólico? Significa un estado de destrucción, un estado de consumo, en el cual el organismo no forma nuevos tejidos, no puede regenerarse con facilidad, sino que usa lo que tiene para hacer frente a la patología que lo está atacando. Este estado de destrucción que tenemos de nuestras reservas para hacer frente a la enfermedad que nos está atacando va a conllevar a que mi reserva de carbohidratos rápidamente se consuma, va a llevar a que las proteínas se conviertan a glucosa, por tanto va a haber una pérdida marcada de proteínas. La pérdida marcada de proteínas conlleva a una disfunción celular, porque las proteínas se encuentran a nivel celular formando estructuras y cumpliendo funciones. No existen las proteínas libres que están en depósito, eso no existe. Por tanto, cuando uno pierde proteínas, pierdo capacidad de formar hormonas, pierdo capacidad de formar enzimas. Las enzimas no son solamente aquellas externas que se encuentran a nivel del tubo digestivo, no. También encuentro enzimas a nivel intracelular, las cuales van a facilitar que las reacciones bioquímicas se den en forma oportuna y rápida. Entonces, el ser un paciente desnutrido conlleva a una disminución de proteínas. El perder proteínas me lleva a una disfunción celular y la disfunción celular conlleva a una disfunción de aparatos y sistemas. Quiere decir que un paciente desnutrido pues va a tener un aparato digestivo inadecuado. Imagínate que un paciente que está desnutrido, yo le quiera dar de comer un arroz con frijol y seco de cabrito. ¿Podrá consumirlo? Sí, lo puede consumir tal vez, pero no lo va a asimilar en forma adecuada. ¿Por qué? Porque no tiene enzimas digestivas. ¿Y por qué no tiene enzimas digestivas? Porque las enzimas digestivas son proteínas y es justamente lo que parece un paciente crítico. Entonces, no lo va a poder asimilar en forma adecuada, no lo va a tolerar, va a haber distensión abdominal, flatulencia, y la flatulencia nos está indicando que no lo puede digerir. Si hablamos del aparato respiratorio, ¿no? También va a conllevar una alteración de su función, ¿no? Si hablamos del aparato urinario, no va a poder eliminar la sustancia de desecho con facilidad, va a tener problemas. Si hablamos del hígado, el hígado no va a poder metabolizar fácilmente los productos que llegan a él. Entonces, y si hablamos del sistema de defensa, del sistema retículo endotelial, vamos a ver que no puede fagocitar a los agentes extraños y no los va a poder destruir. Por tanto, el tener una enfermedad en un paciente desnutrido es un paciente con alto riesgo de morbimortalidad.
Por eso que el desnutrido tiene más riesgo de enfermar, el desnutrido tiene más riesgo de no cumplir, no poder responder a las terapias, el desnutrido se complica y por tanto muere. Entonces, en una población, si comparamos nosotros, por ejemplo, el COVID, lo que ha pasado en Europa y lo que pasa en nuestro país, se vio que en nuestro país el COVID mató más en proporción que en otros países. ¿Debido a qué? A que no hay buen servicio de salud, ¿cierto? Pero aparte, porque también el grado de desnutrición de nuestra población es mayor. Entonces, eso conlleva a que la enfermedad haga mayor estrago, ¿no? Y la inflamación sea grande y el organismo no se pueda defender en forma adecuada. Pero no solo eso. ¿Por qué ahora murieron en Europa? ¿Por qué mueren en Estados Unidos? Ellos no mueren tanto por desnutrición, ellos mueren por malnutrición. Pero la malnutrición también es parecido a la desnutrición, porque la malnutrición se llama así cuando estamos frente a un paciente obeso, ¿verdad? Y un paciente obeso, ¿qué va a pasar con él? Él tampoco tiene proteínas y en su paciente obeso tiene grasa. Y la grasa, al ser un tejido proinflamatorio, conlleva a que la inflamación es desmedida, es sobredimensionada y es muy prolongada, lo que lleva a la difusión de órganos y muerte. Entonces, el ser demasiado delgado y faltar proteínas es malo. El ser gordo también es malo. Entonces conviene ser normosómico. Entonces, los dos grupos de riesgo tengo yo. El desnutrido, que le falla todo y su sistema de defensa, y el malnutrido, que le falla todo y tiene alto riesgo de tener una inflamación sobredimensionada. Por eso usted va a ver que un gordo siempre se complica. Se complica porque hace infecciones severas, se complica porque no sale fácilmente de las enfermedades, se complica porque hace enfermedades degenerativas, ¿verdad? Entonces, ni ser gordo ni ser un flaco. Conviene ser normosómico, tener una alimentación adecuada, tener un buen estado de actividad física para mantener la musculatura. Así es. El hacer ejercicio me permite a mí mantener la musculatura, mantener mi contexto en general, ser normosómico, con buena actividad física es bueno. Por ejemplo, yo tengo una niña Adriana, la cual quiere bajar de peso y ser delgada, y lo es, pero ella es un cuerpo 90, 60, 90, ¿no? Buenas medidas, pero sin embargo, ella no hace ningún tipo de actividad física, solamente se restringe a su dieta. Y tengo a otra niña, se llama Danita, la cual ella sí hace actividad física, ¿no? Y tiene 90, 60, 90, también tiene medidas espectaculares, sin embargo, ella sí hace actividad física. ¿Cuál de ellas va a ser mejor? Aquella que tiene... Así es, preciosa, así es. Aquella que tenga actividad física va a ser mejor. ¿Por qué? Porque va a tener más masa muscular. ¿Está bien? Entonces, la masa muscular va a ser la diferencia. La masa muscular le va a dar calidad de vida. ¿Está bien? Ahora, imagínense que yo tengo a Pedro. Pedro tiene 50 años y tiene un peso de 60 kilos. Es aparente normosómico. ¿Ya? Y tiene buena actividad física, hace sus actividades, corre, camina, trabaja, ¿ya? Pedro aparentemente sano, con 60 kilos. Y tengo a Manuel, que también tiene 60 kilos, pero Manuel, a pesar que tiene iguales características, es una persona enferma. Manuel sufre de tuberculosis y sufre de una diabetes de fondo, pero ambos tienen igual peso. La pregunta es, ¿estarán igual si le hago un examen? Si ambos tienen igual peso, igual talla, ¿serán igual? La respuesta no creo que sea igual, ¿verdad? Cuando uno le hace un estudio a ambos, lo que vas a encontrar que el primero, Pedro, tiene más masa muscular y tiene más células en general. ¿Cómo se puede saber que tiene más células Pedro? Por bioimpedanciometría.
La bioimpedanciometría me va a determinar el ángulo de fase. Y cuando halle yo el ángulo de fase, voy a ver que tiene más masa muscular. Y si yo veo a Pedro, a Manuel, ¿no? El cual tiene tuberculosis y tiene una diabetes de fondo, voy a ver que, si bien es cierto, tiene igual peso, su masa muscular está disminuida y su masa de células también. Pero ¿por qué tiene igual peso? Porque está reteniendo agua. Entonces, la composición corporal varía en el paciente enfermo, a pesar de que aparentemente su condición de peso, talla pueden ser iguales. La constitución varía. Entonces, ¿qué pasó? Varió en el paciente que tiene trastorno metabólico. Entonces, miren qué importante es ver estos factores. Hasta ahí. Paciente bajo de peso, paciente con sobrepeso y obeso, son pacientes en riesgo. El que está en bajo peso, porque no tiene masa muscular y porque tiene función de órganos. El que está en sobrepeso y obeso tiene un exceso de inflamación por tener exceso de masa grasa. Y ambos, ¿qué tienen en común? Que le falta masa muscular. Por tanto, están comprometidos. Un paciente aparentemente normal frente a un paciente aparentemente sano. El enfermo tiene la diferencia que tiene menos masa muscular, menos células y tiene más retención de agua comparado con un paciente normal. Entonces, ¿qué pasará si a Pedro y a Manuel, los ejemplos últimos que estamos dando, a los dos te le doy de tomar una gaseosa de 3 litros de agua? Pedro tomará los 3 litros de agua, que él aparentemente está sano, al rato vaya al baño y va a eliminar los 3 litros de agua que tomó en exceso. ¿Qué va a pasar con Manuel? Manuel se toma los 3 litros de agua y cuando vaya al baño solamente va a eliminar 2 litros de agua. De los 3, se queda con 1 litro adentro y va a ir acumulando mayor cantidad de agua. Entonces, en los pacientes enfermos pasa eso, que ellos van a comenzar a acumular agua, a retener líquido y su composición, su función celular se va a deteriorar. Entonces van a ser pacientes diferentes. ¿Qué pasa con la tuberculosis? Es una enfermedad que se transmite de persona a persona a través del aire. Entonces, el aire que uno expira, que viene de los pulmones, va a llevar consigo los bacilos. El bacilo de Koch. El bacilo de Profesor, Koch, ¿está pasando las diapositivas? todavía no, estoy en la primera todavía. Si no, lo que estaba Ok. haciendo es la introducción, nada más. Ah, ya, disculpe. No, no hay problema, no hay problema. Entonces, usted está viendo acá cómo esta persona expira, y al expirar lo que va a hacer es, al expirar, va a exhalar el aire y va a salir los bacilos de Koch. ¿Está bien? Entonces, ¿cuándo hay posibilidad de que este paciente contagie? Va a contagiar cuando esté en contacto con otra persona y tenga un lugar cerrado, ¿no? Esté en un lugar cerrado, porque al estar en un lugar cerrado es más fácil que el bacilo se concentre más y contagie a la otra persona. Si estoy en un lugar abierto, es más difícil que un paciente me contagie, ¿no? Eh, si tú vas, por ejemplo, al Hospital de Mayo, quien haya ido, va a ver que las salas son bastante amplias y bastante altas. Si tú ves una sala, por ejemplo, la sala Julián Arce, la sala Santo Toribio, son salas cuyo piso es solamente un piso, pero el tamaño es como si fuera una casa de 4 pisos, ¿no? Los espacios que habían entre cama y cama eran amplios porque era una manera de evitar contagio, ¿no? Entonces, miren que las condiciones en las cuales se trabajaban antes, ¿no? Los amplios espacios que se dan para evitar el contagio. Ahora, cuando yo tengo una persona que tiene tuberculosis, esta tuberculosis puede contagiar a otra persona en ambientes cerrados, en hacinamiento. Ahora, ¿quién ahora no vive en hacinamiento? Si tú vives en un lugar, en una casa, por ejemplo, de 80 metros, donde viven 15 personas, es hacinamiento, de hecho, ¿verdad? Cuando más personas estén en el área, más posibilidad de contagio entre ellas. Es ahí donde el bacilo de Koch puede contagiar. Más aún si existe desnutrición. Entonces va a contagiar. Cuando uno estornuda, cuando uno escupe, cuando uno tose, los bacilos de Koch van a salir, ¿no?
Y estos bacilos de Koch se van a trasladar a través del aire y cuando uno lo inspira, se va a contagiar. Entonces, cuando una persona inhala este aire contaminado, va a tomar el bacilo de Koch. ¿Qué va a pasar cuando yo tome bacilo de Koch? Imagínate que tengo un buen estado nutricional. Si tengo un buen estado nutricional, tengo un buen estado inmunológico. Si tengo un buen estado inmunológico, entonces esa bacteria, ese bacilo, cuando ingrese, nuestro sistema de defensa lo va a fagocitar y lo va a destruir. ¿Qué va a pasar? Me voy a defender porque estoy bien nutrido. ¿Está bien? En las personas que son desnutridas va a ser el problema. Cuando tengo grado de desnutrición, entonces yo puedo hacer la enfermedad. Antes, ¿en quién se daba más la enfermedad? En las personas mayores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico comienza a fallar. Es como si fuera un carro que yo compro. Si compro un carro del año, no espero que me falle nada. Pero si este carro ya tiene 15, 20 años de antigüedad, comienza a fallar las cosas. Entonces, las personas que somos de edad somos así. Somos más lábiles a los daños. ¿Debido a qué? Porque nosotros, al ser más viejos, ¿no? Nuestro sistema de defensa también comienza a fallar. Dime, hija. Que también puede ser porque las personas mayores pierden masa muscular. Así es, así es. Y a ver, pregunto a todas, ¿cómo se llama la pérdida de masa muscular en los ancianos? La persona de edad, ¿cómo se llama cuando una persona pierde masa muscular? ¿Cómo se llama eso? ¿Sarco? Peña. Muy bien. Así es, sarcopenia se llama. La sarcopenia es la pérdida de la masa muscular. Está bien. Entonces, antes las enfermedades se veían más en las personas de edad. No era frecuente en las personas jóvenes, no era frecuente. Más en las personas de edad porque ya todo falla. Entonces, eh, las personas jóvenes son difíciles que se contagien, pero si lo hacen es porque tienen grado de desnutrición. Por algún motivo deben tenerlo. Entonces, esas personas son las que se van a deteriorar. ¿Qué hará entonces una persona que se contagia? Primero, al tener una infección, va a hacer fiebre. ¿Por qué las personas que se infectan hacen fiebre? La fiebre se debe a que el estar en contacto con un agente extraño hace que nuestro organismo libere citoquinas inflamatorias. Una de estas citoquinas inflamatorias va a actuar a nivel del sistema límbico, aumentando la temperatura. ¿Para qué se aumenta la temperatura en una infección? Ustedes saben bien por bioquímica, por química, si yo quiero acelerar la velocidad de una reacción química, aumento la temperatura. La temperatura, el aumentar, significa que aumento la velocidad de las reacciones bioquímicas. Y yo aumento la velocidad de las reacciones bioquímicas para hacer frente a esa injuria, a esa noxa, para controlar la infección. Entonces hago que mi sistema de defensa actúe más rápidamente. Hago que mi sistema de compensación actúe más rápidamente. Por eso uno hace fiebre. Entonces, ¿la fiebre es buena o mala? Es buena. Es buena porque permite que tus reacciones bioquímicas aumenten rápidamente. Es mala cuando esta ya es sobredimensionada. Entonces, se considera que si la temperatura es mayor, más allá de 38,5, pues me genera muchos trastornos. Por eso es que nosotros controlamos la fiebre cuando la temperatura es alta. El médico no te va a bajar la temperatura si estás en 37,5, 38, 38,2, 38,3, no, te deja con la temperatura. Si la temperatura pasa el 38,5, es ahí donde te la controla, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hago fiebre? Para aumentar la velocidad de las reacciones bioquímicas. Por eso hacemos fiebre. Luego, ¿por qué el paciente con tuberculosis o que tiene contagio hace dolor torácico? El estar en el día y la noche. El toser hace que mi caja torácica se movilice, hace que mis músculos se contraigan, hace que también los músculos jalen a la caja torácica y a los cartílagos que tengo. Por tanto, puede haber dolor. El dolor, entonces, puede deber al uso de la caja torácica para poder ayudar a respirar. Por otro lado, como tengo un problema inflamatorio, voy a hacer sudoración nocturna. Es otra característica muy importante de la tuberculosis. La persona va a presentar sudoración nocturna. Voy a presentar debilidad.
¿Qué significa debilidad? Que no puedo moverme, que no me quiero mover. Me duele todo, me duelen mis huesos, me duelen mis articulaciones. Cuando quiero caminar, es un esfuerzo intenso que tengo que hacer para caminar y me canso fácilmente. Entonces, ¿por qué no puedo caminar? Porque no tengo masa muscular. ¿Por qué perdí la masa muscular? Porque estoy usando los músculos para convertirlos a glucosa. ¿Por qué estoy convirtiendo los músculos a glucosa? Para generar energía. ¿Esa pérdida de masa muscular va a hacer que el cuadro vaya peor? Pues claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer como nutricionista? Evitar que pierda más masa muscular. ¿Cómo? Dándole un alimento adecuado para este paciente. ¿Cuál? Aquel que contenga mayor cantidad de proteínas. ¿Qué tipo de proteínas le debo dar? Proteínas de alto valor biológico. ¿Por qué no le puedo dar de soya? ¿Le puedo dar? Sí, le puedo dar. Pero mejor sería que le des proteínas de alto valor biológico que son más fáciles de digestión y voy a poder mejorar más a mi paciente. Entonces, pregunto, con la nutrición, ¿voy a evitar que el paciente pierda masa muscular? No, no lo vas a Sí. evitar, ¿no? Va a ser pérdida, pero lo que tú vas a hacer es disminuir, vas a hacer que la pérdida sea menor. ¿Ya, Reina? Vas a hacer que la pérdida sea menor. La curva inflamatoria, la curva de estrés, la curva de deterioro, voy a hacer que esta curva, que es de pérdida, no sea tan intensa. Al no ser una pérdida tan intensa, el paciente se va a recuperar más fácilmente. Y el paciente va a comenzar a perder de peso. ¿Por qué baja de peso? Porque está en un estado catabólico de consumo. A ver, ¿qué predomina en un niño? ¿El anabolismo o el catabolismo? ¿Qué predomina, niñas? Anabolismo. Ah, muy bien. El anabolismo es lo que predomina en un niño, porque está en proceso de desarrollo. Igual en un adolescente, va a crecer, crecer y crecer, ¿no? En un paciente que esté enfermo, no crece. Por tanto, la talla se queda ahí. Imagínate que esta enfermedad de tuberculosis no ataca a un adulto, sino ataca a un niño. Entonces el niño no va a crecer. El tiempo que el niño esté bajo enfermedad, el tiempo que el niño esté en catabolismo, no hay crecimiento. Por tanto, la talla se estanca, ¿no? Y la enfermedad genera mayor desnutrición, mayor pérdida de proteínas. ¿Cuál es la enfermedad más brava? Aquella que genere más pérdida de proteínas. ¿Cuál es el paciente maltratado? Aquel que no recibe una alimentación adecuada, ¿no? ¿Cuál es la alimentación adecuada? Debe recibir una alimentación que cubra carbohidratos, lípidos, pero sobre todo un buen aporte de proteínas, para evitar que pierda muchas de ellas, para tratar de mantener el estado nutricional. Ahora, ¿de qué me vale que yo le dé proteínas a una persona que está con aparentemente tuberculosis si esta persona la va a perder porque no se mueve? Entonces, la tuberculosis, si bien es cierto, va a haber un manejo de la enfermedad de fondo, que son con los medicamentos, tratamiento multidroga, aparte de darle un aporte nutricional adecuado con buena cantidad de proteínas, debo darle yo un manejo físico. ¿Cómo? Mediante la actividad física, mantenerla. ¿Por qué? Porque mantener la actividad física va a hacer que yo mantenga mi masa muscular. Aquel persona que se mueve y mantiene la masa muscular no pierde proteínas. Aquella persona que está postrada pierde proteínas en gran cantidad. Entonces, miren qué importante es tratar de mantener la masa muscular. La voy a mantener de dos maneras. Uno es dándole un aporte hiperproteico de alto valor biológico y lo otro es manteniendo la actividad física en lo posible. De esas dos maneras voy a tratar de mantener su manejo. ¿Qué más voy a hacer por este paciente? Voy a tener que darle un tratamiento de la tuberculosis en forma adecuada. Pero hasta ahí, ¿qué debemos recordar? Que la tuberculosis se transmite por el aire. Que un factor para que se dé la tuberculosis es el hacinamiento. ¿Dónde hay hacinamiento?
en los lugares donde hay más pobreza. Donde hay más pobreza, hay más gente que se agrupa para poder vivir. Donde hay casas que se han construido, donde viven muchas familias. Por ejemplo, la tuberculosis en nuestro medio es más en Lima, por ejemplo, el lugar donde hay mayor incidencia de tuberculosis es en el Agustino. Y usted entiende que el Agustino, cuando fue construido en el cerro, se hicieron para personas pobres. Entonces, y además fue todo artesanal. Entonces, en el Agustino, en una casa pueden vivir muchas familias, ¿no? Y los sistemas de aire no son buenos porque son casas prácticamente cerradas, con pocas ventanas. El tener poca ventana, no tener una buena ventilación, el ser espacios cerrados, todo esto hace que la enfermedad pueda desarrollarse en mayor magnitud, sobre todo si las personas tienen infecciones. ¿Está bien? Entonces, miren qué interesante. Ahora, ¿qué signos tiene la tuberculosis? Puede ser que tenga un proceso de tos, puede ser que tenga un dolor en el pecho, puede ser que tenga cierto desgano para hacer las cosas, puede ser que tenga escalofríos, puede ser que tenga un sueño de mayor, más prolongado, tenga muchos sueños, somnolencia, no quiere hacer las cosas, ¿no? Desgano, mi capacidad intelectual se altera, paro cansado, me fatigo cuando hago ejercicios. Hasta ahí, ¿cuántos de esos síntomas lo presento con otras enfermedades? Muchos, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que está enferma no puede caminar, tiene desgano, no quiere pensar, tiende a dormir. Igual le va a pasar a un anciano que está sarcopénico. Un viejito sarcopénico va a estar con tendencia a dormir, tiene mucho frío, tiene malestar, no quiere pensar, se olvida las cosas. Quiere decir que muchos de los síntomas que hay en la tuberculosis se debe por la falta de proteínas. ¿Qué significa eso? Que muchos de los síntomas de la tuberculosis se le debe a la desnutrición. Y recuerda que la desnutrición es principalmente falta de proteínas. Y recuerda que ¿quién generó eso? El catabolismo, que a la vez generó pérdida de la masa muscular. Porque yo perdí la masa muscular, entonces ya me cansé, no puedo hacer actividades, pues estoy más postrado. Entonces, miren qué importante es tener en consideración ambas cosas. Debo tener en cuenta siempre la masa muscular, que es importante para generar mis actividades, ¿no? En la tuberculosis, tal vez algún síntoma que pueda estar relacionado a la tuberculosis en sí, sea la tos, la sudoración nocturna, la hemoptisis que a veces puede haber, o sea, la tos con sangre, ¿no? Pero el resto de síntomas son muy similares a todos los síntomas generales de malestar general, ¿verdad? Entonces, usted como nutricionista, ¿qué tiene que hacer? Tendrá que hacerle dar o darle una alimentación adecuada, ¿no? No vas a comer comida chatarra, no, vas a comer tu arroz con tus cereales. Agrégale frutas y verduras. ¿Por qué frutas y verduras? Porque las frutas y verduras hay antioxidantes, ¿verdad? Antioxidantes. ¿Cuál antioxidante es el más potente? ¿La vitamina C, la vitamina D o la vitamina E? ¿Cuál de ellos tiene efecto antioxidante más potente? ¿La C? La C, muy bien. La vitamina C es aquella vitamina que tiene el mayor efecto antioxidante. Entonces, el dar vitamina C a una persona que tiene una enfermedad va a ayudar a controlar, a mejorar el estado inflamatorio que tiene. Cuando uno tiene un estado catabólico, hay destrucción. Y uno de los componentes antioxidantes para evitar, recuerden que en la inflamación, catabolismo y oxidación, un efecto antioxidante que controla esto viene a ser la vitamina C. Entonces mejora el sistema de defensa, disminuye el estado inflamatorio y conlleva la recuperación más rápida. Por ejemplo, ahora que tenemos caso de COVID, ¿qué es lo ideal que podemos hacer? Ahora que sabemos que la hidroxicloroquina, la dexametasona, la ivermectina, ¿no? La citromicina, se ha visto que no tienen resultados muy concluyentes. Lo único que
Todo paciente con COVID es una tormenta inflamatoria. ¿Qué debemos hacer entonces? Darle una menor inflamación. ¿Y cómo puedo darle una menor inflamación? Dándole una alimentación adecuada. ¿Con qué? Con antioxidantes. ¿Dónde se encuentran los antioxidantes? En las frutas y las verduras. ¿A quién le corresponde darle un plan de manejo nutricional adecuado? A usted. Darle un complemento de lo que es vitaminas a usted. Un cóctel de vitaminas que puede tener un efecto antiinflamatorio y disminuir catabolismo a usted. Todo eso le corresponde. Está bien. Entonces, ¿y cómo debe ser el aporte proteico, como hemos dicho, en un paciente con tuberculosis? ¿Cómo deben ser las proteínas? ¿Normales, bajas o De altas? alto valor biológico. De alto valor Altas. biológico, muy bien. Y tienen que ser altas, muy bien. Alto valor biológico y altas. El aporte de vitaminas, ¿estas vitaminas debe ser un aporte normal o un aporte alto? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo piensan? Alto. Alto, así es. Porque al haber oxidación, al haber catabolismo, el requerimiento de vitaminas va a ser a dosis mayores. Se ha visto que los pacientes que tienen proteína C reactiva alta, mayor de 10, se puede dar megadosis de antioxidantes. Y se ha visto que cuando tengo un estado inflamatorio determinado por la PCR mayor de 10, yo le puedo dar antioxidantes a megadosis y estos van a tener un efecto benéfico sobre el manejo del estado catabólico. ¿Está bien? Entonces eso es lo que yo tengo que ver. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, ustedes ven que su paciente, de lo que le han programado, solamente tolera el 20, el 30%? A ver, ¿has comido lo que te he indicado? Y luego la familia, el personal que está atendiendo me dice, solamente ha consumido el 30%. Y así está 3 días. Pregunto, ¿está yendo bien o está yendo mal? Mal. Mal. Muy Mal. bien, está mal, pues. Entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Le seguirán insistiendo con que come el paciente? Se está deteriorando, se está deteriorando. ¿Qué harían ustedes para ayudarle a alimentar? ¿Qué Profesor, se harían? le podría suplementar, ¿no? Perfecto. La primera cosa que debemos hacer es suplementarles, ¿no? Darle un complemento nutricional. El complemento nutricional busca que tú, al ver al paciente que no tolera la alimentación adecuada, con el complemento nutricional, mejore su aporte energético proteico. Eso es lo que yo busco. ¿Está bien? Entonces le daré un nutriente polimérico más proteínas. ¿Y qué más debemos darle? Vitaminas, ¿no? Vitaminas. ¿Por qué las vitaminas? ¿Las vitaminas alimentan? La respuesta es no. ¿Qué hacen las vitaminas? Mejoran los estados metabólicos porque actúan como coenzimáticos, ¿no? Son moduladores del estado metabólico. Entonces, las vitaminas no alimentan, las vitaminas ayudan a mejorar el estado metabólico, porque los estados metabólicos que están condicionados por procesos enzimáticos los va a controlar. Entonces, ¿cómo le voy a dar alimentación? Le daré una alimentación con hidratos de carbono que me van a generar energía, le daré una alimentación con proteínas, como ustedes han dicho, le daré vitaminas para ayudarle a mejorar los estados metabólicos. Ahora, ¿y de dónde va a obtener energía sus células? ¿De dónde se obtiene energía principalmente? ¿Del carbohidrato o del lípido? Carbohidrato. De carbohidrato. Así es, el carbohidrato es la principal fuente de obtener energía, porque del carbohidrato se obtiene glucosa, y de la glucosa, en presencia del oxígeno, me va a generar la respiración aeróbica, ¿no? Y la respiración aeróbica me permite a mí obtener energía. Entonces, miren qué importante es tener un aparato, una obtención de energía. La principal forma de obtener energía es del carbohidrato. Los lípidos pueden complementar, los lípidos pueden ayudar, pero la principal forma de obtener energía es con el carbohidrato. Las proteínas generan energía inmediatamente, no lo hacen.
Las proteínas lo que van a hacer es mejorar el pool de proteínas. Las proteínas lo que van a hacer es reponer los aminoácidos esenciales, evitar que pierda yo más proteínas, evitar que yo destruya mi músculo para obtener energía. Eso es lo que va a hacer las proteínas. Pero si yo doy proteínas para generar energía, no lo voy a lograr. Por ejemplo, este miércoles va a jugar los Tigres de Gareca con Brasil. ¿Qué le darían ustedes para que esos Tigres de Gareca, en ese momento, una hora antes que vayan al partido, ganen? ¿Qué le darán ustedes? ¿Un bistecito que es proteínas? ¿Un chicharrón que es grasa? ¿O le darán un aporte de carbohidratos? ¿Qué le darán ustedes? ¿Qué es lo que deben darle para que tengan energía para jugar? Un aporte de carbohidratos. Así es. Se ha visto que cuando tú aportas carbohidratos, mejora la actividad física. ¿Por qué es lo que vas a gastar de inmediato? Las proteínas no te van a servir, sí, me sirven, pero me sirven para mantener el contexto general. Pero si voy a hacer una actividad pronta, me sirve más el carbohidrato en ese momento. Y recuerda que cuando tú haces actividad física, gastas carbohidratos y gastas grasa. Las proteínas se van a destruir para formar glucosa. La proteína directamente no me va a generar energía, no lo va a hacer. ¿Está bien? Entonces, yo hasta ahí debo darle un aporte nutricional balanceado. ¿Cómo hemos visto que le vamos a dar al tuberculoso? Le vamos a dar un aporte de proteínas alto, carbohidratos, lo que tenga que necesitar de acuerdo a sus cálculos, los lípidos también, ¿no? De acuerdo a sus cálculos, tendría que darle vitaminas y oligoelementos para que actúen como antioxidantes, ¿no? Y de esa manera lo voy a tratar de controlar a mi paciente, ¿no? Evitaré los alimentos que no son adecuados. Por ejemplo, evitaré que tome alcohol, evitaré que fume, evitaré que coma alimentos con grasas saturadas, ¿no? Eso irá fuera de mi plan. Y para ayudar a la masa muscular, ¿qué más debemos hacer? Generar una actividad física. La actividad física mantiene la masa muscular. La actividad física mantiene, por tanto, las proteínas. La actividad física mantiene el estado nutricional y evita el deterioro de la misma. Enfermo que se mueve, enfermo que se mantiene la masa muscular. Enfermo postrado, enfermo condenado a morir, generalmente. ¿Por qué el COVID genera tanta falta de proteínas? ¿Por qué el COVID tanto te baja de peso? ¿Por qué el COVID te deteriora tanto? Porque cuando tú estás con enfermedad de COVID, en aquellos pacientes que han entrado a UCI, lo sedan y lo relajan, o sea, no te puedes mover. Y se ha visto que una persona que no se puede mover en 5 días, pierdes el 10% de tu masa muscular. Imagínate, solamente en 5 días, el 10% de tu masa muscular. ¿Y cuánto tiempo un paciente que tiene COVID está relajado, sin poderse mover? No está 5 días, está por lo menos de 20 a 30 días en ventilación mecánica. ¿Te imaginas? Quiere decir que esa persona, cuando sale de la ventilación mecánica, si es que sale con menos del 50% de masa muscular que tenía. O sea, pierde gran cantidad de masa muscular. ¿Y por qué pierde la masa muscular? Porque el paciente no se mueve, porque el paciente está relajado, porque el paciente está con bloqueadores paralizantes musculares. Entonces, cuando el paciente se quiere mover, no se puede mover, pues. No se puede movilizar, no puede hacer nada porque ha perdido la masa muscular. Y esa pérdida de masa muscular determina su pronóstico. Por tanto, ¿qué es lo que se debe hacer en ese paciente? Darle aporte proteico y aporte nutricional balanceado y aparte darle actividad física. El fisioterapista es clave en ese tipo de enfermedades. Entonces, bien, qué importante viene a ser. Entonces ya saben ustedes que el paciente transmite la enfermedad de la tuberculosis por el bacilo de Koch. El bacilo de Koch pasa de un paciente a otro, sobre todo en ambientes cerrados. Y al pasar el bacilo de Koch y el otro inspirarlo, pues va a ingresar a él. ¿De qué depende de que este paciente haga la enfermedad? Mira, cuando inhala el aire que ha expirado los bacilos, el bacilo cuando ingresa, si el paciente es normal y tiene buen estado nutricional,
su macrófago va a fagocitar al bacilo, lo va a fagocitar, ahí está, ¿ves? ¿Cómo lo fagocita? Sin embargo, cuando el paciente tiene desnutrición, el macrófago no puede fagocitarlo. Si no lo puede fagocitar, lo único que va a hacer es tratar de envolverlo. Al tratar de envolverlo, alrededor de él va a generar una inflamación y va a generar un tejido granulomatoso. Entonces, en las personas que tienen tuberculosis como enfermedad, no va a haber destrucción del bacilo, no va a haber fagocitosis del bacilo. Lo que va a hacer es que va a tratar de destruirlo, pero no va a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque su sistema de fagocitosis falla. ¿Por qué? Porque tiene desnutrición. Por eso que los pacientes que tienen tuberculosis hacen tejido granulomatoso a nivel del pulmón, puede hacer a nivel renal, a nivel del tubo digestivo, a nivel del cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en las personas que tienen tuberculosis... ¿Qué hace tejido granulo? ¿Qué? Tejido granulomatoso. Quiere decir, mira, ve, aquí están los macrófagos, ¿estás viendo los macrófagos? Y acá al medio estás viendo los bacilos, ¿ves? Y no los puede destruir. Por eso es que los envuelve, porque no se los puede comer. ¿Por qué? Porque su sistema de fagocitosis falla, porque no tiene enzimas para la fagocitosis, porque está desnutrido. Pero lo que va a generar va a ser un tejido granulomatoso. El tejido granulomatoso es un tejido inflamatorio que se genera, ¿no?, en el pulmón, pero recuerde que la tuberculosis no solamente ataca el pulmón, porque también una vez que llega al pulmón puede pasar por el torrente sanguíneo a otros órganos. También puede pasar que la tuberculosis ingresa al cerebro y puede yo encontrar a nivel del cerebro, puedo encontrar tejido granulomatoso, ¿no? Y esos tejidos granulomatosos lo que van a generar en el cerebro va a ser puntos de convulsión. Entonces, a veces un niño aparentemente pobre, ¿no?, que no tiene buen estado nutricional, presenta una convulsión. Se le hace una tomografía y se le ve que tiene tejidos granulomatosos en cantidad en el cerebro. ¿Qué pasó? Tuberculosis a nivel cerebral. Y eso no es infrecuente, se puede dar, ¿ya? Igual la tuberculosis puede ir al tubo digestivo y generar tuberculosis intestinal. También puede haber tuberculosis gástrica. También puede haber tuberculosis a nivel renal. La tuberculosis es una enfermedad sistémica que se dispara a todo lado. Entonces, cuando uno investiga los tejidos y evalúa los tejidos, va a ver que a ese nivel hay tejido granulomatoso. El tejido granulomatoso que tú estás viendo acá abajo, ves en el puntero, estoy viendo acá macrófagos envueltos por tejido inflamatorio, porque no han podido destruir a las bacterias. La presencia del tejido granulomatoso me dice a mí, aquí existen bacilos que han sido envueltos por los macrófagos, pero los macrófagos no fueron capaces de destruirlo. Por eso se formó estos tejidos. ¿Está bien? ¿Qué pasa con estos tejidos granulomatosos? Si no se los puede comer, luego estos tejidos pueden abrirse y los bacilos salir y atacar a diferentes órganos sistemas. Entonces, como estás viendo tú, la tuberculosis es una enfermedad que se puede diseminar. ¿De qué depende que se disemine? Se disemina en lugares cerrados, se diseminan en lugares donde hay hacinamiento, se diseminan en lugares donde hay desnutridos, se diseminan en lugares donde hay personas promórbidas. Ejemplo, los ancianos que tienen sarcopenia, ¿no? Entonces, son personas que van a estar en riesgo de presentar esta enfermedad. Y aquí yo tengo cómo controlar la enfermedad. Si sé cómo se disemina, sé en quién se presenta, lo que tengo que hacer es tener ambientes ventilados. Si tengo mi cuarto y voy a ir a trabajar, debería dejar mi cuarto con las ventanas abiertas, ¿no? No totalmente, pero al menos abiertas, que ingrese aire, que se aire el cuarto. Las ventanas tienen que haber ingreso de luz. La luz también ayuda a destruir estos agentes patógenos. La luz va a ayudar también a mantener, la luz puede destruir las bacterias. Entonces, airear los ambientes, mantener una buena iluminación es bueno. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en ciertas casas? Las casas no tienen ventanas, ¿no? Y no me digan ustedes que no, que todas las casas tienen ventanas, porque no es así.
A veces lo hacen porque no quieren que haya robo, lo hacen porque no quieren, o no desconocen la importancia de tener ventanas. A eso va aunado la estado de cultura de la persona, ¿no? Que no coloca ventanas. Sin ir muy lejos, por ejemplo, en los campos, las cocinas que trabajan de las mamitas, ellos tienen unas casitas de adobe que no tienen ventana. Y en esta casita de adobe que no tienen ventana, encima ponen adentro su cocina a leña. Y cuando cocinan a leña, todo el humo se queda adentro y contamina a las personas que trabajan en ella. Por eso es importante enseñar cómo yo puedo evitar que la enfermedad se dé. ¿Cómo puedo evitar? Ventilando las áreas, aireando las áreas, permitiendo que exista paso de aire, habiendo ingreso de luz. Luego, si voy a toser, voy a estornudar, pues me cubro para no contagiar. Si yo sé que al toser, al estornudar, voy a transmitir bacterias, lo importante es que me cubra con el codo, ¿no? Y lo haga en un lugar en no contacto con el resto de las personas para no contaminar. Y lo que usted va a hacer como parte de nutrición es darle una alimentación saludable. Dime, hija. No, que quería comentar que en la sierra también solían hacer las casitas con ventanas pequeñas por el frío, porque así podían como tener el ambiente de la casa más calientito. Así es. Si tú te vas, por ejemplo, yo he trabajado en Huancavelica y es cierto, las casas son de ventanas pequeñas porque en el verano supuestamente cae en la mañana la helada, ¿no? Y la helada hace un frío terrible. Igual te vas, por ejemplo, a las zonas más altas a Puno, te vas a Juliaca, ¿no? El frío, en la mañana puedes llegar a 8, 10 bajo cero, ¿no? Yo trabajé en una mina que estaba cerca de los 5 kilómetros de altura, ¿no? Que nunca llovía, solamente nevaba. Y la sensación de frío era terrible, llegamos a 15 bajo cero. Mucho frío, mucho frío. Entonces, es cierto, hasta nosotros mismos, que éramos personal de salud, cuando trabajaba en una mina, yo trabajé en una mina en Yauricocha, ¿no? Todos nos apiñábamos, el técnico, la enfermera, el médico, el odontólogo, todos nos sentábamos juntitos, arropados porque teníamos demasiado frío. Entonces, es cierto, también las ventanas pequeñas es en esas áreas porque hace frío. Pero yo también he visto ventanas pequeñas en la costa, ¿eh? Y la razón sí no la sé específicamente por qué, pero sí me acuerdo de que yo tenía a mi abuelita que vivía en Huaral, y en Huaral tenía su casita en Palpa, en un poblado, ¿no? En el cual su cocina solamente tenía un tragaluz arriba, la puerta, y no tenía ventanas, al lado estaba el gallinero, y adentro de la casa tenía su fogón, que eran unos adobes donde había puesto una parrilla y abajo estaban las leñas donde cocinaban. Que por supuesto, al cocinar, ¿no? Al prender el fogón, el fuego era amarillo, generaba gran cantidad de humo, y adentro, cuando tú entrabas a la cocinita a comer ahí con la abuelita, era puro humo, ¿no? Parecía un Londres, pero lleno de humo, ¿no? Y no tenían ventilación. ¿Y por qué les digo esto? Porque ese comer en esa forma generaba fibrosis pulmonar, porque tú inhalas todo el humo que genera la cocina. Y al inhalar todo ese humo te genera como si te estuvieras fumando 20 cigarrillos por día. Por eso es que al prácticamente fumarte como 20 cigarrillos al día, al comer en esas condiciones, al estar en ese lugar, condiciona fibrosis pulmonar. Y tú vas a ir a esos pueblos, vas a encontrar que las que tienen fibrosis pulmonar no son fumadores, son personas que han vivido en esas circunstancias. O sea, por no instruir, ¿no? En la sierra te acepto, como tú mencionas, por el frío, pero en la costa no es dable, ¿no? En la costa ya no es dable que se presente esta enfermedad. Pero es triste ver cuando tú ves a una persona de edad morir por esta condición. Ya no se deberían morir personas por fibrosis pulmonar, no deberían hacerlo. ¿Está bien? Profesor, una pregunta, ¿y cuál sería la causa de que una persona que toda su vida, digamos, ha utilizado un fogón para cocinar, al momento, no sé, al momento de hacerle unos exámenes,
sus pulmones estén totalmente sanos y bien. ¿Cuál sería el factor que haya influido en eso? Probablemente capaz no ha estado metida todo el día ahí adentro, ¿no? Y eso es bueno, porque cuando más tiempo tú permaneces dentro de esos ambientes cerrados, más posibilidad tienes de hacer fibrosis pulmonar, ¿no? Cuando has estado expuesto poco tiempo, mejor, ¿no? En el caso de mi abuela, así como tú mencionas, también no tuvo fibrosis pulmonar, a pesar de que mi abuela, tenía como cerca de 80 años, cuando se le hizo evaluación de los pulmones estaba todo bien. ¿Debido a qué? Que ella solamente entraba, cocinaba, dejaba preparado, cocinaba media hora y salía. El problema está cuando estás todo el día metido ahí. Cuando más tiempo estás metido cocinando, o cocinas para varios, o estás calentando, o tienes un ambiente, solamente un ambiente para estar, ahí es el problema, ¿no? Entonces hay varios factores, ¿no? Que pueden condicionar que tú hagas fibrosis pulmonar. Pero uno de esos factores importantes de nuestro medio es estar en ambientes cerrados, ¿ya? Y como hablamos hace un rato también del COVID, no es para que tú mueras por el COVID, no es necesario que tú te enfermes solamente, sino también depende de la carga viral que tú tengas, ¿no? Igual, ¿cuánto tiempo estás expuesto a ese ambiente cerrado? Es diferente que tú estés media hora, una hora metido ahí, que tú estés metido ahí 10 horas al día. Entonces, quien está metido 10 horas al día tiene más riesgo de hacer esa enfermedad, ¿no? Muy bien. Entonces, ustedes, como hemos quedado, ¿qué van a hacer? Alimentar a la persona de manera adecuada, ¿no? En la sierra, por ejemplo, y en la costa también, en esas personas pobres que hay, yo considero que todas las personas que viven en el campo tienen pobreza, porque a pesar de que tienen sus tierritas, tienen sus animalitos, tú dices, viven bien, pero en verdad son explotados, debido a que, por ejemplo, cuando ellos cultivan sus chacras, ¿no? Siembran, esperan tener un buen dinero por ellos, sin embargo, los explotan, porque lo que ganan no son ellos, lo que ganan son los que transportan los alimentos hacia la costa, o transportan a los poblados. Eso es lo que ganan. A ellos les pagan un precio muy miserable por sus frutas, sus verduras, sus animales. Ellos no ganan mucho. Entonces, para una persona de la sierra que quiere, por ejemplo, comprarse algo, tiene que vender su animalito. ¿Y a cuánto lo venden? A ustedes mismos les habrá pasado. Van a la sierra, quieren comprarse un cuy, quieren comprarse una gallina, el precio es bajo, ¿no? Y ahora te pones a pensar tú, ¿cuánto cuesta alimentar a un animal? Cuidar al animal, que el animal crezca, que engorde, para luego venderle por 10 soles, 15 soles, y para ellos les parece dinero, ¿no? Y ellos en vez de comerse la proteína de su cuy, lo venden. ¿Pero para qué lo venden? Lo venden justamente para obtener una ropita, para comprarse algo. No conocen, no entienden cuál es el beneficio. Y el Estado también sigue dándole posibilidad de que continúe este sistema tan perverso debido a que no mejora las condiciones en que esas personas pueden vender sus productos. No hay carreteras, no hay acceso, no hay cómo llevar los productos a los centros de acopio. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el Estado dijera, ¿no? Yo como Estado voy a poner, a ver, para la zona de Ica, al valle de Ica, que exista, voy a poner camiones para que el Estado le va a comprar los productos a un precio razonable y lo va a vender en los centros de acopio. Entonces, ¿qué va a pasar? Si antes vendían, por ejemplo, una jaba de frutas a 10 soles, el Estado le va a comprar a 20, 25 soles y lo va a vender a 30 soles. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Lo compran a 5 soles la java y lo venden a 30 soles. ¿Quién gana? El intermediario. Entonces, si tú le pones mejores condiciones, puede ser que mejore la condición económica de esa gente que trabaja ahí en el campo, mejorará su calidad de vida, ¿no? Mejorará sus ingresos y también puede mejorar hasta su aspecto nutricional y educativo también. Todo es cuestión de tener el interés de querer hacer cambiar las cosas, ¿no? ¿Qué pasa también si yo invierto en un lugar donde la gente no tiene buen nivel económico? Pierdo,
Por ejemplo, sin ir muy lejos, ustedes conocen Puno tal vez. En Puno hay mucho dinero, pero lo que no hay es educación. Entonces el problema está de que al no haber educación no hay desarrollo, y eso está determinado. En Puno, de haber dinero, sí hay dinero. Tú vas a ver a señoras polleronas que están caminando por la calle y a veces levantan la falda y yo he visto sacar fajos de billete, ni siquiera en soles, sino en dólares, ¿no? Pero mira tú dónde viven. Tienen unas casas totalmente cerradas con su torito de pucará afuera, ¿no? Pero la condición de su casa también no es buena. Y una vez pregunté, ¿y por qué viven así? ¿No? Claro, de una manera educada, de una manera para no hacerlos sentir mal. Y lo que me dijo la señora fue, es que doctorcito, si nosotros ponemos más cosas en nuestra casa, porque tenían dinero, ¿eh? Digan que no era el caso. Si hacemos la casa como debe ser, va a despertar envidia, va a despertar celos. Entonces, todas sus casas tenían un acabado bastante pobre, bastante rústico. Y aquellos que conozcan Juliaca no me van a decir que estoy mintiendo, porque Juliaca, en verdad, es una ciudad de la sierra, pero es una ciudad no es muy agradable, debido hasta sus casitas que están hechas, hasta de material noble no tienen ni terrajeo. Y no lo hacen porque no puedan, sino porque no quieren, porque ellos piensan que va a generar envidia. Entonces, ¿por qué se da eso? Porque no hay buena idea cultural, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿cómo podemos hacer cambiar eso? Solamente educando. Pero el Estado no lo ve eso como algo adecuado porque no quiere gastar en algo que no le va a redituar de inmediato. Ningún gobierno ve en la educación una inversión y eso es lamentable. ¿Cuánto gasta nuestro país en educación? El 2% solamente del presupuesto nacional en poder educar. ¿Cuánto gasta Chile en poder educar? El 10% de su presupuesto. O sea, por lo menos 5 veces más que nosotros. Eso es importante porque tú, cuando haces cambio en la educación, cambias la forma de pensar, cambias el modus vivendi. Tú, para poder cambiar una sociedad, tienes que cambiar el estado de pensamiento, pero no lo ven como una inversión porque eso no se logra en una generación, eso se logra en 3, 4 generaciones. Entonces, ahí cambian las cosas. Yo le voy a comentar a ustedes lo que yo viví cuando la primera vez que salí fuera del país. La primera vez que salí fuera del país me fui aquí cerca nomás a Bogotá, Colombia. Y cuando fui a Bogotá, Colombia, yo pensé que iba a encontrar una ciudad tan igual que acá en Lima, con, con sus cosas de informalidad, pero encontré una ciudad totalmente diferente, con una calidad de vida mejor y mucho más limpia que la nuestra. Y todo eso se debe porque tiene un nivel cultural mejor que el nuestro. Entonces, si alguien me dice a mí, no, el colombiano es igual que el peruano, yo les diría, ten cuidado en lo que hablas porque hasta en ello nos lleva muchos años de educación. Revisa tú, por ejemplo, en las editoriales que hay colombianas. Hay muchas editoriales colombianas debido a que ellos también escriben mucho más que nosotros. ¿Cuántos de nosotros escribimos? ¿Cuántos de nosotros publicamos? ¿Cuántos de nosotros somos referentes mundiales de ciencia? Pocos, debido a que no estamos dedicados a eso. Entonces, mucho depende del Estado, mucho depende de la educación, mucho depende de la condición que le demos a nuestras personas para que esta enfermedad no se desarrolle. Por eso que la tuberculosis en nuestro país ya ni siquiera es una enfermedad controlada, es una enfermedad endémica, o sea, presente, y eso es un estigma que nosotros llevamos porque no podemos controlarla. Yo tengo en estos momentos en mi hospital una chica de 23 años, la cual ha estado 20 días de posoperado aparentemente por un cáncer de ovario. Y decían que era una citorreducción por cáncer de ovario. Cuando entraron a operar, vieron que las lesiones no eran muy sugestivas de cáncer de ovario. ¿Y qué eran?
era compromiso peritoneal por tuberculosis, o sea, tenía una tuberculosis diseminada, una tuberculosis sistémica. Y la chica que había sido operada, le habían hecho una resección intestinal y hizo una fístula. Y nos llaman a los 20 días de estar operada. Entonces, esta chica, finalmente lo que va a pasar es que va a fallecer, porque tiene mucho compromiso de enfermedad, pero la enfermedad lo que ha generado en estos momentos es una falla hepática y una falla renal. Y la falla hepática es lo peor, porque quiere decir que no va a poder recibir tratamiento antibiótico contra la tuberculosis, porque la mayoría de los agentes antituberculosos afectan al hígado. Entonces quiere decir que esta chica se va a morir de 23 años por una enfermedad que pudo ser controlable, que pudo ser manejable. Y da pena la edad, da pena a los padres, porque no puedes hacer absolutamente nada, a pesar que es una enfermedad que puede controlarse. En ese estado de enfermedad que tiene, así yo la derive a otro lugar, no la van a poder tratar de forma adecuada porque el hígado está disfuncionando. Lo que va a pasar es que va a morir por tuberculosis. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso en nuestra realidad es triste, ¿no? Triste, por eso es que tal vez la mayoría de nosotros no tratamos de juntarnos mucho con los pacientes, tratamos de estar un poco de lejos porque el comprometernos también en verlos, conocerlos, también nos da pena, nosotros somos seres humanos y tratamos de ayudarlos, pero el ver cómo se están presentando los cuadros, la enfermedad y saber que puedes prevenirla y no lo has podido hacer, da pena, en verdad, ¿no? Entonces, yendo de nuevo al tema, entonces, vamos a idear bien nuestras áreas, vamos a que sean áreas soleadas, cubrirnos de la tos, alimentar en forma adecuada, darle alimentos variados y mantener la actividad física va a ser lo importante. Y dentro de lo que es alimentación, considere siempre usted, dele un multivitamínico, dele oligoelementos para que actúen, para ayudar a mantener el estado de enzimático adecuado, el estado metabólico adecuado de la persona. Recuerda que cuando existe una enfermedad, el estado metabólico se altera, entonces el darle vitaminas y oligoelementos va a ayudar a mantener ese estado metabólico adecuado. Dale proteínas, dale pescado a la plancha, dale sus aporte de proteínas adecuados. Dale sus cereales. Los cereales son mejor que los alimentos que tienen carbohidratos de la liberación rápida, porque va a ayudar a que exista un mejor metabolismo. Aconséjale que camine, aconséjale que haga actividad física. Si no puede correr, que camine. Yo, por ejemplo, ya por mis años que tengo ya no corro, tal vez mucho, pero lo que sí hago es caminar. Entonces, fin de semana al menos con mis pirañas salgo a caminar. Entonces salgo a caminar con ellos 3 horas, 4 horas, y ya con eso me siento hasta mucho mejor. Entonces, tratemos de hacer eso, ¿no? Aconsejemos a las personas, alimentemos bien, detectemos a las personas que están en riesgo y aconsejémosles de manera adecuada en los trabajos que tengamos cada uno en nuestro nivel de acción. ¿Alguna pregunta de tuberculosis, niñas? No, ¿verdad? Bien. Otra enfermedad importante viene a ser el VIH. El VIH es generado por un RNA virus, ¿no? El RNA virus, hay dos tipos de virus. Hay los adenovirus y los retrovirus, ¿no? Los adenovirus son aquellos que van a relacionarse con el DNA y los RNA virus son aquellos, o los retrovirus son aquellos que van a relacionarse al RNA. Ambos vienen a ser virus que van a, como ustedes están viendo, los virus buscan Profesor, juntarse. ¿puede repetir, por favor? Sí, repita, por favor, profesor, Sí, va muy rápido. Y sí, es un poquito rápido. Ya. Voy más lento, entonces, voy más lento. Los virus vienen a ser de dos tipos. Los virus, los adenovirus y los retrovirus. Los adenovirus son aquellos que van a relacionarse con el DNA celular. ¿Está bien? O el ADN celular. Y los retrovirus son aquellos que van a relacionarse con el RNA celular.
Recuerden que el DNA y el RNA son moléculas de proteínas que se encuentran en el núcleo. El DNA lleva la carga genética y el RNA lleva la información que debe cumplir la célula en su periodo de vida. Entonces, estos virus lo que van a hacer es, al usar estos componentes del núcleo, buscan replicarse, buscan engañar a la célula para que la célula formen nuevos virus. Entonces, cuando los virus llegan a la célula, estos se pegan a la membrana y solamente entra su material genético del virus, o sea, su cadena nuclear, su cadena genética, ¿no? Su material genético solamente ingresa. La cápsula del virus se queda afuera, solamente entra su material genético. Y este material genético, al ingresar, engañando al sistema de defensa celular, ingresa al núcleo. Y al ingresar al núcleo, se acopla al DNA o al RNA. Si le acopla al DNA y al RNA, le engaña a ellos y hace que comience a producir, la célula produzca los componentes del virus, los componentes virales. Estos componentes virales se ensamblan entre ellos y finalmente salen de la célula destruyéndola, formando virus activo. Esa es como la manera como estos virus actúan. Entonces, ¿qué hacen los virus? Los virus, algunos consideran que no son agentes vivos, pero sí lo son porque se pueden reproducir. Y se reproducen usando el material genético de una célula. O sea, los virus entonces van a buscar reproducirse usando la síntesis de las células de un organismo. En este caso, el VIH es un retrovirus. Y como retrovirus, va a ingresar a la persona de 3 maneras importantes. Uno es la relación sexual sin protección. Está bien. Cuando no hay protección, entonces hay riesgo de que yo haga la enfermedad del VIH, la infección del VIH. Cuando uno tiene relación sexual en el coito, ¿no? Puede ser que las mucosas que toman contacto, tanto del hombre como la mujer, por fricción, estas se rompan las membranas, las mucosas, y exista contacto de sangre entre la mucosa del varón y de la mujer, y es ahí donde uno se infecta del virus. Puede ser que yo tenga contacto con una persona que tenga VIH y no hacer la infección debido a que ha sido una relación rápida y no hubo ruptura de mucosas, no hubo compromiso de las mucosas. Si fue así, pues quedaste libre y sano. Pero lo más probable es que exista infección. ¿Está bien? Entonces, las relaciones sexuales es una causa muy importante de infección de VIH. Y ojo lo que estoy hablando, infección de VIH. Una cosa es infección, otra cosa es enfermedad. La infección es el contacto, la infección es el tener un virus, la infección es tener un agente externo. Puedo ser asintomático y no tener enfermedad. ¿Está bien? Entonces, yo, por ejemplo, pude haber sido promiscuo y tener relaciones sexuales y haber tenido ya contacto y estar infectado con el virus. Y aparentemente estoy bien, estoy sano y no tengo ninguna patología. Ante mi familia me presento como sano y no tengo ninguna molestia, estoy bien. Y ahora que tengo relaciones con mi esposa, puedo contagiarla, infectarla a ella y también ella estar bien. Entonces, ¿cómo se llama ese periodo en el cual no tengo síntomas? Se llama infección. Ahora, otra forma de infectar es la transmisión vertical madre-hijo. Se ha visto que las madres que tienen VIH pueden pasar el germen, el virus, al bebé. ¿Está bien? Y lo pueden hacer en el útero, pero también se ha visto casos en el cual madres VIH positivo han tenido niños que han nacido sin el VIH. También se ha visto eso.
Entonces, puede ser que una mujer gestante que tenga VIH, obligadamente el bebé tenga VIH, la respuesta es no, no necesariamente lo tiene. Pero si el niño al nacer amamanta a la madre, ahí tiene posibilidad de generar el VIH. Entonces, lo que yo debería hacer es que en todo niño que tiene de madre VIH, si nace, ¿no? En lo posible que no amamante a la madre si es que él es negativo, porque probablemente ha nacido sano, pero al amamantar a la madre, entonces va a infectarse y va a cambiar su pronóstico. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo ideal? Profesor, Dime, hija. profesor, disculpe una pregunta. ¿Y a qué se debería en todo caso si es que una madre con VIH no da de amamantar, pero igual su hijita nace con VIH? Como dije, en la transmisión puede ser que a veces, en el momento del parto, a veces hay de todas maneras un proceso, cuando sale el bebé hay ruptura del canal vaginal, puede haber contacto de sangre de la madre e hijo y se infecta el bebé, sí, puede ser. Pero también a veces hay casos en los cuales el útero, es cuando el hijo ha estado en el útero y no ha habido contacto, no ha habido ningún problema, a veces el niño nace sano. O sea, no hubo paso del virus al bebé. La placenta actuó en forma adecuada y no dejó pasar el virus. Puede haber casos, se han registrado casos de madres con VIH cuyos hijos han nacido sanos. Entonces, Profesor, pero ¿cómo? O sea, la placenta es como un filtro también, porque si están compartiendo la misma sangre, o sea, es como que sería muy obvio que se va a contagiar. sí, parece obvio, pero en verdad no está muy claro por qué no se han contagiado los bebés. Pero lo que sí está reportado es de que hay madres con VIH que han tenido hijos sanos. ¿Está bien? Hijo sano quiere decir que cuando se le ha hecho los estudios al bebé, se ha visto que no tiene el VIH y cuando se le ha visto cargas virales también se ha detectado que no lo ha desarrollado. Por tanto, nacieron sanos. ¿Cómo? No sé. Milagros, tal vez sea un milagro, pero como tú bien dices, es bien difícil pensar en eso. Probablemente haya sido porque han sido madres que han tenido solamente infección de VIH y no, ojo que las células de la madre no pasan al hijo. Cuando pasa la sangre de la madre a la placenta, lo que va a pasar solamente son el contenido sérico, o sea, el plasma, pero paso de célula de la madre al hijo no lo hay. ¿Dónde está presente el virus en la madre? A nivel de los linfocitos, ¿verdad? A nivel de los linfocitos T es donde tiene la madre los virus, es ahí donde los tiene. Si la madre tiene los virus en los linfocitos y sabemos que cuando la sangre de la madre toma contacto con el hijo, lo que va a pasar de la placenta solamente es el suero, no va a pasar las células. Por ese lado, puede ser que el niño haya sido tan suertudo de que por ahí no haya habido contagio. Puede ser. Y puede explicarse por ese lado, ¿no? Pero como te dicen ahí, hay 3 lugares donde hay posible contacto o contagio de la madre al hijo. Uno es en el útero, en el cual imagínate que la madre está haciendo una liberación de los linfocitos, sus linfocitos de ella, está liberando células nuevas con VIH. Entonces, ahí sí, pues, ni modo, el plasma va a tener virus libre y va a pasar de la madre al hijo. Lo va a pasar, porque está liberando sus linfocitos, está liberando los virus, y los virus que están siendo liberados, como son pequeños, van a pasar la placenta y van a contagiar al bebé, lo van a contagiar. Pero ponte el caso que la madre solamente está en un estado de infección y no transporta el virus, no lo está liberando afuera, porque solamente está infectada. Los linfocitos tienen al virus, pero no lo está liberando. Entonces el hijo no se contagia. Esa sería la única condición por la cual una madre infectada pueda tener hijos sanos. ¿Me entiendes? Hay que recordar que esta enfermedad del VIH, que es un retrovirus, va a usar como medio de contagio al linfocito T.
El linfocito T es un linfocito de defensa superior. Cuando uno toma contacto con el VIH, no desarrolla la enfermedad, solamente está infectado. Para que uno haga la enfermedad del VIH, debe haber una segunda infección. Eso es lo que se ha visto. Entonces, por ejemplo, yo tomo contacto con el VIH, estoy como asintomático, no tengo ninguna enfermedad. Cuando tengo una segunda infección más adelante, yo recién desencadeno ya la enfermedad, o sea, se activa todo el proceso de replicación viral. Entonces, cuando la madre infectada de VIH no ha tenido una segunda infección, es lo más probable que solamente esté ahí, latente el virus dentro de los linfocitos T. O sea, la madre que ha tenido contacto tiene los linfocitos T cargados de virus, pero no está formando ni replicando los virus. ¿Por qué? Porque no ha habido todavía una segunda infección. Si la madre se mantiene así, tiene su hijo, y no hay liberación del virus, entonces el hijo nace sano, puede nacer sano y tener una calidad de vida buena, ¿me entiendes? Pero si la madre ya pasó a hacer la enfermedad porque comenzó a replicar los virus en gran cantidad, de hecho va a pasar la barrera uterina, en la placenta, y va a infectar al bebé. Ahí no queda otra. ¿Me dejo entender? ¿Me entendieron? ¿O no? Profesor, ¿puede explicar otra vez, por favor? A ver. Cuando hay una infección viral por el VIH, este virus es un RNA virus, ¿estamos? Este virus, el RNA virus, ¿qué es lo que pasa? Se mete dentro de los linfocitos T. En los linfocitos T, ¿a dónde se va a colocar? Dentro del núcleo. ¿Está bien? ¿Y qué va a usar del núcleo? El RNA celular. Pero todavía no se activa. ¿Por qué no se activa todavía? Porque necesita un segundo contacto para activarse. Entonces, puede ser que yo haya tenido contacto con el virus del VIH, por ejemplo, por ser un promiscuo, y me contagié. ¿Está bien? Yo me contagié. Entonces, puede pasar 1 año, 2 años, no tengo contacto nuevamente con otras personas, y tengo el virus dentro de mis linfocitos T, pero no se desarrollan, están ahí metidos, están ahí latentes, pero no están replicándose. Pero cuando yo tomo contacto otra vez con otra persona infectada con VIH, ahí sí se activa. Y al activarse, va a haber un comienzo de reproducción elevada y rápida de los virus. Y se van a comenzar a salir de los linfocitos T y van a comenzar a infectar a otros linfocitos y a otros linfocitos y otros linfocitos. Es ahí donde el virus comienza a diseminarse a nivel de los linfocitos T. Comienza a aumentar su producción. ¿Hasta ahí me entienden? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? ¿O no? Entonces, Sí, lo que he profesor. dicho, Sí se entiende. hasta ahí se entiende. Entonces, necesito una segunda infección para que se disemine. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa si la mujer tuvo una primera infección nada más? O sea, se infectó primeramente. Sus linfocitos T, que tienen la carga viral del VIH, lo tienen ahí latente, lo tienen ahí presente, pero no se está replicando. Como lo tiene presente los linfocitos T, ahí los tiene. Cuando ella esté gestando, lo que va a pasar de la madre al hijo no son células no pasan. ¿Qué es lo que pasa de la madre al hijo? El plasma, el suero, o sea, la parte líquida, no pasan células. Por tanto, el suero está libre del virus y el niño tiene la capacidad de desarrollarse y crecer. Al momento de nacer, nace y nace sano, porque no ha habido contacto del glóbulo rojo, del linfocito, no ha habido liberación de los virus del linfocito de la madre al torrente sanguíneo y de ahí al plasma, no ha habido eso. ¿Qué pasa, sin embargo, si la madre ha tenido una prima infección con el VIH, sus linfocitos están cargados de estos virus y en media gestación ella tiene otro contacto con el virus? Entonces ahí sus linfocitos T comienzan a producir linfocitos
comienzan a producir virus del SIDA en gran cantidad, liberan virus y liberan virus. Ahí sí, el virus va a estar libre en el plasma, en la sangre, en el plasma. Este virus que está en el plasma, que está en el suero, sí va a pasar la barrera hematoencefálica, porque está libre, y este va a contagiar al bebé. Entonces, ¿qué es lo que pasó en las mujeres que tuvieron infección, que eran VIH positivo y tuvieron bebés sanos? Solamente tuvieron una primera infección. ¿Qué pasó en las mujeres que tuvieron VIH y tuvieron hijos con VIH? Desarrollaron la segunda infección cuando tenían su bebé y liberaron en el plasma el virus, y este fue el vehículo por el cual pasó a través de la placenta e infectó al bebé. ¿Ya? Entonces, ese fue el segundo caso. Ahora, ¿qué pasa cuando el niño tiene un parto normal? Si el niño tiene un parto normal, en el momento de bajar el bebé a través del canal del parto, puede haber contacto del niño con la sangre de la madre, porque recuerden que la salida del bebé puede ser traumática. Entonces, ahí puede haber contacto justo en ese momento al nacer y puede contagiarse. Y el otro contagio que se da es al amamantar. El amamantar una madre con VIH a un hijo que está sano es un crimen, porque lo va a contagiar, ¿cierto? Si el niño está sano, ha nacido sano, ¿para qué le vas a dar que lacte la madre? En ese caso le doy una leche maternizada, le trato de otra manera, si el niño ha nacido sano, para mejorar su calidad de vida, ¿no? Eso es lo que debemos hacer, ¿ya? ¿Hasta ahí se entendió? Profesor, Profesor. y una pregunta. Dime. Y entonces, por ejemplo, cuando se hace la prueba ELISA, en la primera fase, que hay un primer contacto, ahí también sale positiva. No necesariamente, porque también ahí viene un problema. En la prueba de ELISA, tú puedes tener un periodo de ventana. El periodo de ventana es un periodo en el cual tú, teniendo el virus, sales negativo. O sea, aparentemente estás sana o sano, ¿no? Por eso es que cuando uno busca donantes de sangre, te preguntan, a pesar de que te hacen la prueba del HIV, te hacen la prueba, sale negativo, te preguntan, ¿has tenido contacto con otra persona? Y tú mientes y dices, no he tenido, porque tengo que donar sangre, porque me han obligado a dar sangre. Y para no quedar mal ante la sociedad, digo, no he tenido. Yo, César Rodríguez, nunca he tenido relaciones. ¿Qué pasa? Y la he tenido. Entonces, puede ser que yo esté en un periodo de ventana y contagio a la persona que le voy a brindar la sangre. ¿Me entienden? ¿Por qué se da este periodo de ventana? Supuestamente debe ser una prima infección. Supuestamente, te digo, porque no está claro por qué se da. Pero es un tiempo en el cual una persona teniendo el HIV, aparentemente, siendo positivo, es negativo. Entonces, la prueba de ELISA, ¿qué mide? Solamente si es que he formado anticuerpos o no. ¿Me entiendes? Entonces, ¿dónde se va a dar la formación de anticuerpos? Sobre todo en la segunda infección. En la primera no. Por eso que puede salir tu HIV negativo, siendo positivo. ¿Me entiendes? Eso es lo que puede pasar. ¿Ya? O sea, profesor, que la ELISA solamente sale positiva cuando ya los linfocitos T han liberado el virus, ¿no? Eso es lo más probable. Así es. Ya, gracias. Y recuerda que puede haber un periodo de ventana en el cual vas a salir negativo. ¿Ya? Ahora, una vez que uno tiene el HIV, es positivo, por ejemplo, que me salga un HIV positivo, que me salió. Uy, Dios santo, ¿qué hacemos? Entonces, hacemos otra prueba, que es la prueba de Western Blot. En la prueba de Western Blot es una prueba en la cual ya sé que eres positivo. Ahora lo que voy a hacer es cuantificar cuánto de carga viral tienes, ¿me entiendes? Entonces, el Western Blot lo que hace es muy diferente ser positivo con 800 que ser positivo con 500,000. Es muy diferente ser positivo con 8,000 que con 600,000. El que está con 600,000, supuestamente ese paciente ya debe estar haciendo enfermedad de SIDA. Aquel que está con 8,000, probablemente está todavía en proceso de estar haciendo la diseminación. Entonces, mientras que el ELISA solamente te mide la presencia del virus, el Western Blot lo que te hace es te cuantifica la carga viral.
lo cual es importante para determinar el pronóstico, ¿ya? Otra forma de contagio viene a ser mediante agujas, mediante hipodérmica, mediante contacto de sangre o mediante contacto en actos quirúrgicos. Cuando se va a operar un paciente con HIV, no te pones un guante, te pones 2 pares de guantes o hasta 3 pares. Y la cirugía lo haces más lento. Recuerda que cuando tú entras a operar un paciente con HIV, entras tú, entra el ayudante y entra un tercer ayudante, o hasta a veces un cuarto ayudante. Entonces, el que opera, el que corta, ¿no? Va abriendo, va diseminando, va haciendo su corte, va haciendo todo. El problema no es tanto al abrir, el problema es al cerrar. Porque al cerrar una cirugía, tú coses, porque usas una portaagujas, usas hilos que tienen agujas, y al ir cosiendo, vas moviendo la aguja. El ayudante no debe pincharse la mano, porque si se pincha tiene riesgo de infectarse, ¿cierto? Entonces, así también pasa muchas veces que cuando uno trabaja en una operación de un paciente con HIV, la cirugía se hace más lento. Si una cirugía, por ejemplo, una cesárea, tú la haces en 20 minutos, siendo un paciente con HIV, se hace, por ejemplo, en 40 minutos, el doble de tiempo. ¿Por qué? Porque debe extremarse el tiempo y el cuidado para no infectarse e infectar al compañero. A mí me pasó cuando era residente, ¿no? Yo trabajo interno. Como interno, yo entraba a las cirugías de cesárea. Entonces, había mujeres con HIV. Entonces, ¿qué pasó? Que entramos con el residente nomás, porque el asistente estaba ocupado haciendo otra cosa, y el residente, al pasar la aguja, ¡pum!, me clava la aguja. Pero felizmente, la posibilidad de contagio por HIV es bajo. Entonces, claro que te asusta, ¿no? ¿Quién no se va a asustar? Pero después ya de haberme hecho eso, de ahí, prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, salió negativo. ¿Por qué? Porque la posibilidad de contagio por HIV es bajísima. ¿Qué enfermedad te puedes contagiar por hipodérmicas o por sangre con más frecuencia? Es la hepatitis B. La hepatitis B es más frecuente contagiarse por hipodérmicas, por contacto de sangre. El HIV no. ¿Está bien? Entonces, pero lo más sano es tratar de no contagiarse. Entonces, hasta ahí. ¿Cuáles son las 3 formas de contagiarse? 1, las relaciones sexuales de lejos. 2, en la gestación, ¿no? Que puede ser en 3 momentos. En el útero, si es que hay una segunda infección estando el bebé en el útero. Durante el parto, porque la salida del parto puede ser traumático y haber contacto de sangre de madre a hijo. Y el amamantar, que viene a ser la tercera condición. ¿Todo hijo recién nacido de madre con HIV debe considerarse infectado? La respuesta es no. Debe primero descartarse que el niño tenga la enfermedad. Si no la tiene, preferible no contacto con la madre, para evitar que el niño se contagie. Y otra forma de contagio, usando contacto de sangre a través de hipodérmicas, ¿no? Contagio o con cortes que puede haber, entre ellos puede generar el riesgo de infección de HIV. El HIV, una vez que tú lo tienes, no te deja hasta que mueres. ¿Está bien? Eso tengan presente. Lo bueno es que te da una sola vez. Seguimos. Profe, una Dime, consulta. ¿Y qué tan frecuente es encontrar a una persona con VIH? ¿Cuál es el porcentaje en la población o de cada 100 personas cuántas están infectadas? Eso no te podría decir. Pero lo que sí sé es lo siguiente. Cuando usted tenga una pareja, usted con la pareja que tiene se acuesta con todo su pasado sexual. Entonces, por ejemplo, si su pareja ha tenido 20 parejas sexuales antes, tú indirectamente te estás acostando con todo ese riesgo de parejas sexuales. Entonces, si la pareja es promiscua, con más razón, ¿no? Entonces tienes riesgo de hacer esa enfermedad. Va a depender mucho del nivel cultural, va a depender del estatus social, pero sobre todo va a depender de los valores que maneja esa persona, ¿no?
de que él sabiendo que ha tenido relaciones sexuales con otra persona y que tiene ese riesgo, tenga relaciones sexuales con su pareja y la contagie, ¿no? ¿Dónde cabe, dónde está su cabeza, ¿no? Entonces, va a depender mucho de eso, ¿no? De su ámbito, social al cual pertenece, de sus valores, ¿no? Porque si tú tienes valores, dices, no, yo he tenido relaciones con esta persona, ¿cómo voy a tener relaciones con esta otra que la puedo contagiar? Entonces, mucho depende de eso. Porque, como te dije en un momento, síntomas puede ser que no aparezca asintomático, ¿no? Como también hay personas, conozco de personas que han tenido VIH, mujeres contagiadas por VIH, y ellas, un afán de luchar contra este mal o vengarse contra estas personas que le hicieron el daño, buscan tener relaciones sexuales con varones, los contagian y luego le ponen su nota, tengo VIH, bienvenido al grupo, y lo dejan ahí. Y ese es otro factor de contagio, ¿me entiendes? Entonces, las personas que tienen VIH muchas veces tratan de pasar desapercibidas, y es bueno que lo hagan si es que quieren mantener pues su privacidad, pero no pueden atentar contra otras personas y contagiarlas. Eso está mal, eso está mal. Que si tienes VIH, bueno, está bien, puedes haberlo tenido, pero cuídate. ¿Cómo? Cuidando al resto, ¿no? No contagies. Ahora, todo eso depende de los valores que tenga la persona. No hay manera, no hay manera. Ustedes cuando se casen, o si son casadas, van a ver que cuando se casan le toman una prueba de VIH. Cuando ustedes se operan, dentro del plan de prequirúrgico le piden una prueba de VIH. Entonces, cuando ustedes tienen una enfermedad importante y se va a la UCI, le piden una prueba de VIH generalmente. Entonces, es una prueba que se toma, ¿no? Por la posibilidad de contagio va en relación de la pareja. Tengan mucho cuidado siempre, ¿no? Conocer bien a la pareja, ¿no? Y mantenerlo, eso. Eso es lo mejor, la mejor manera, ¿ya? Profesor, la verdad es un tema bien controversial, ¿ah? Porque yo creo que, como usted acaba de decir hace un momento, hay personas que son asintomáticos. Entonces yo creo que aquí es donde entra la responsabilidad de nosotras también, ¿no? Que estamos sanos, tomar las precauciones correctas. Y respecto al prueba de ELISA, para todo. Yo soy mamá y en mis embarazos lo primero que me piden es una prueba una prueba de sangre, de orina y la ELISA. Es muy seguido. Así es, o sea, es una prueba bastante frecuente y la manera de cuidarse es teniendo tu pareja, ¿no? Y como te digo, y tener esa fidelidad a la pareja, ¿no? Cuando tú eres estable no tienes ningún problema. El problema está con las personas que son promiscuas. Ese será el problema, ¿no? Y yo digo, ¿cómo pueden haber personas a veces que teniendo así, si teniendo relaciones con varias personas, pueden contagiar a su esposa, y pueden generar todo un problema? Eso no es dable. Eso mucho depende de los valores. No existe otra manera, en verdad. Muy bien, Profesor, hija. profesor, disculpe, tengo una duda más. ¿Y en Dime. caso de los bebés nacidos con VIH, tienen poca probabilidad de vida? ¿O cómo es eso? Porque antes creo que sí era así, no sé ahora si habrá mejorado. Mira, yo tengo mi hijo mayor que tiene 21 años. Él, cuando tenía 3 años, se supo esto de la Chola Chabuca. No sé si se acuerdan ustedes de la Chola Chabuca, que es un artista que trabaja en la televisión, que tenía su pareja sexual, y la pareja sexual, siendo casado, tenía una pareja sexual varón, el cual tenía VIH. Y cuando lo dijo, mi hijo tenía 3 años más o menos, y ese señor murió, ¿no? Yo sé que la Chola Chabuca sigue vivo,
y él entonces tiene con el VIH como 18 años. Entonces, pero la chola chabuca, ¿qué está usando? Está usando retrovirales. Entonces, los retrovirales lo que hacen es disminuir la capacidad de replicación del virus. Y así han aparecido tantos antirretrovirales que prácticamente lo mantienen en stand-by. O sea, no permite que se desarrolle más. Cuanto más temprano uses los retrovirales, entonces tú puedes vivir aparentemente normal. Si hablamos de la chola chabuca, esa persona tiene como 15, 18 años entonces con VIH y sigue vivo y aparentemente bien, porque ustedes creo que lo ven por la televisión o lo habrán visto. Pero actualmente con los retrovirales la posibilidad de muerte ha disminuido, ¿no? Es más fácil que te mueras por un cáncer de pulmón, es más fácil que te mueras por una cirrosis hepática que te mueras por VIH. Por VIH, si tomas antirretrovirales, los retrovirales, puedes vivir años de años y con buena calidad de vida, ¿no? Lo curioso es de que para el virus del COVID están tratando de sacar una vacuna en menos de un año de tiempo y tenemos tantos años con el virus del SIDA y no podemos sacarle ninguna vacuna, ¿no? Ese es lo raro, ¿no? Bueno, pero entonces, aquí ya te respondí a tu pregunta. Todo va a depender de qué tan rápido use yo retrovirales. Los retrovirales ayudan entonces prácticamente en detener la reproducción del virus. Y por eso es que puedo En los, mantener una buena calidad de vida. en los bebés es igual. Se podría usar lo mismo también, ¿no? Se podría usar lo mismo, ¿no? Pero recuerda, actualmente, en niños pequeños, va a depender mucho también de qué grupo social golpea, porque muy diferente va a ser que yo tenga una mamita que vive en un lugar de pocos recursos, de extrema pobreza, que tenga VIH, ¿no? Y que su hijo tenga VIH, ella no va a poder dar absolutamente nada al bebé. El bebé va a ser el desarrollo de la enfermedad, prácticamente el bebé va a ser la historia natural de la enfermedad. ¿Qué es la historia natural de la enfermedad? Es el desarrollo de la enfermedad hasta morir, ¿no? Si fuera así, en 3, 4 años probablemente se va a comprometer y puede fallecer, dependiendo de cómo está desarrollado el virus, dependiendo si ha hecho la segunda infección, dependiendo de muchos factores, ¿cierto o no? Entonces, el tiempo que va a estar con vida va a depender de que no haga una segunda infección viral. De eso va a depender mucho. Y si el niño tiene retrovirales que le puedan dar, pues eso puede ayudar a mejorar. Pero va a depender también, como les digo, del apoyo que tenga, ¿no? ¿Qué tanto apoyo va a recibir ese niño? Si tiene apoyo desde temprano, va a ser diferente. ¿Por qué la chola chabuca, por ejemplo, vive hasta ahora como 15, 18 años con virus del SIDA? Y yo todos los días veo en el hospital pacientes con HIV que se complican, mueren, porque no tienen el tratamiento, porque no pueden costearlo, porque actualmente eso no lo costea, tengo entendido yo, la parte del Ministerio de Salud no lo costea, ¿no? No lo costea, porque es costoso, pero va a depender de muchos factores, ¿no? El tiempo entonces que el niño viva va a depender. Profesor, Dime. y la chola chabuca, yo sí sabía que él era VIH positivo, pero y él tuvo un hijo. ¿Cómo se hizo a ella? No, pero creo que ese hijo no es su hijo, creo que es un adoptado. Ah, ya, ya, ya. Entonces, por ahí va la cosa. Porque si tiene un hijo por él mismo, también que sería bien mala gente, ¿no? Porque hasta para engendrar hay que pensar en no generar daño, ¿no? O sea, ¿qué calidad de vida le vas a dar al bebé? O ya nace con un estigma, ¿no? De un problema. Claro que estando ya el bebé tiene que cuidarlo, ¿no? Pero que yo tenga entendido ha sido un hijo adoptado. Esa es la situación. Bien, ¿qué síntomas puede presentar el HIV? Dolor de garganta, tos seca, dolor muscular, dolor articular, dolor de cabeza. La piel puede tener petequias, puntos rojos, diarrea, náuseas, vómitos. Como ven ustedes, no hay ningún síntoma característico del VIH.
Cuando uno presenta estos síntomas, son síntomas generales, ¿no? Pero, como decía un amigo médico, el mejor puñal uno mismo se lo manda. Uno sabe si tiene el factor de riesgo. Uno sabe si se ha expuesto. ¿Está bien? Pero si ya presento estos síntomas, hay que pensar, ¿no? Y tengo el factor de riesgo, pues pensar que puede ser un VIH. Entonces, ¿hay algún síntoma específico del VIH? No. Lo único que va a pasar es que voy a presentar infecciones. No necesariamente frecuentes, pero la voy a presentar. El VIH se va a presentar como una enfermedad, ¿no? Que puede ser una enfermedad cualquiera, hasta puedo tener hasta cáncer, puedo hacer hasta linfomas, y el factor desencadenante es el VIH de fondo. ¿Pero por qué? Lo que pasa es que el linfocito T es una célula de defensa superior, pertenece al Servicio de Inteligencia Superior de Defensa. O sea, cuando yo tengo mi sistema inmunológico, tengo un sistema inmunológico inespecífico, que es el agudo, y el específico, que genera el sistema de defensa superior, que está dado por linfocitos. ¿Dónde está el problema? En los linfocitos T. Entonces, al atacar a los linfocitos T, este virus altera el sistema de defensa superior. Entonces, puede ser que tenga leucocitosis, puede ser que tenga proceso de infección gastroagudo, pero cuando quiera controlar la enfermedad no se va a controlar con facilidad, porque el sistema de defensa específico superior está alterado. ¿Por qué? Porque este virus ataca al linfocito T. Entonces, tengo una tifoidea, fiebre, malestar, voy a tener al inicio. El problema está que no se va a corregir fácilmente. Entonces, y voy a tener otra enfermedad, otra enfermedad, otra enfermedad. Y ahí viene la sospecha. ¿Por qué tiene tantas enfermedades? Le piden el VIH y sale positivo. Antes se pedía como una prueba de descarte, actualmente no. Se pide muchas veces de arranque, como bien dijo la compañera, ¿no? Toda persona, te casas, VIH. ¿Vas a donar sangre? VIH. ¿Te van a operar de algo? VIH. Para todo es VIH. ¿Por qué? Porque hasta el personal que opera toma el riesgo de infectarse. Por eso para todo va el VIH. Entonces, eso tenemos que tomar siempre en cuenta. El VIH no tiene un síntoma específico, es variable. Y el tratamiento de elección tiene que ser los retrovirales. Los retrovirales, miren lo que pasa. Profesor, una pregunta. Dime, Reina. ¿Qué significa mialgia? Mialgia significa, mia viene de músculo, algia, dolor. Entonces, cuando hablamos de mialgia, es dolor muscular. Artralgia, dolor articular, cefalea, ya conocemos, ¿no? La mialgia, el dolor articular, el dolor muscular, en muchas enfermedades lo vas a encontrar. Recuerda que cuando hay estado catabólico, hay destrucción del músculo para convertirse en glucosa para generar energía. Por ese lado puede ir a mialgia. Por eso que el dolor articular, dolor muscular es intenso. Yo cuando he tenido el VIH, perdón, he tenido el COVID. Cuando he tenido el COVID. Ojo, profesor, con lo que dice, ¿ah? Sí, entiendo. Cuando he tenido el COVID, llegué a mi casa. Yo estuve 40 días en UCI, de los cuales 30 días estuve en ventilación mecánica. Cuando desperté, no sabía dónde estaba desorientado, estaba con delirio. En 10 días comencé a recuperar poco a poco y pude caminar, pero caminaba un paso, 2 pasos y para mí era la gloria porque no podía ni moverme. Entonces, cuando llegué a mi casa, estaba con bastón, ¿no? Imagínense, entré un 21 de mayo, un 21 de junio, el 1 de julio salí de UCI. 1 de julio salí de UCI. La primera semana de julio que estaba afuera, estaba en mi casa. Imagínense yo poderme parar con un bastón y poder caminar 10 pasos para ir al baño era una gloria. O sea, era lo máximo, independiente. A la quincena de julio, le dije en mi casa a mi esposa, voy a ir a comprar el pan. ¿Estás loco? ¿Tú cómo vas a ir a comprar el pan? No vas a llegar. Sí, voy a llegar. Y me fui con mi bastón, paso tras paso, como un viejito, un abuelito, 5 cuadras. Les juro que llegué sacando la lengua. Cuando caminaba me dolía todos los músculos.
imagínense, había perdido más del 50% de masa muscular. Y cuando pensé que ya estaba yendo bien, vi pasar un abuelito de unos 80 años rapidito delante mío y me bajó la moral. Porque él caminaba mucho más rápido que yo. Entonces, la mialgia se debe a la pérdida de masa muscular debido al estado catabólico. Por eso es que la mialgia se va a presentar en muchas enfermedades. Por eso que es inespecífica de alguna enfermedad en particular. ¿Me dejo entender? Eso siempre recuérdenlo. Profesor, y la otra palabra, Dime. artralgia. La artralgia significa dolor articular. Artralgia viene de dolores articulares. Los dolores articulares también van relacionados a la mialgia. ¿Por qué? Porque la mialgia es el dolor muscular, pero los músculos se juntan a los huesos y lo hacen a través de tendones, y los tendones van en las articulaciones. Por eso cuando uno tiene pérdida de masa muscular y o hace ejercicio intenso, cuando uno no está acostumbrado, le duelen los huesos, le duelen los músculos, te duele todo. Pero recuerda que se debe a que los músculos se insertan a las articulaciones a través de tendones. Por eso es que todo te duele. La artralgia, la mialgia son frecuentes en los estados catabólicos. ¿Estamos? Correcto, Sí, profesor. profe. Profesor, Sí, mi hija. ¿podemos tomar el descanso ya? A ver, claro que sí. ¿Cuántos ratos son? Son las 15 6. minutos. Ya, damos 15 minutos. ¿Estamos? Sí, por favor, gracias. Ya, vayan a Ya, tomar su cafecito. Yo también voy a tomar mi cafecito. ya. Gracias. Ya.